Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían bien, pero que nosotros hemos olvidado. Mi abuela siempre decía que la oscuridad esconde secretos antiguos y que hay seres que caminan entre nosotros sin que lo sepamos. Yo nunca le creí esas historias hasta que me pasó lo que les voy a contar. Esto no es un cuento inventado. Es lo que viví yo misma y lo que me quitó el sueño para siempre. Mi nombre es Ana. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Tizayuca, en Hidalgo. Es un lugar tranquilo donde todos nos conocemos. No hay muchas luces en las calles por la noche. Aquí la gente todavía respeta las tradiciones antiguas, y cuando alguien va a tener un bebé, casi siempre llaman a una partera. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, todos me recomendaron a Lucía. Decían que era la mejor partera del pueblo. Era una mujer mayor como de 60 años, con el pelo largo y negro siempre trenzado. Sus ojos eran extraños, muy oscuros y profundos. Cuando te miraba sentías que podía ver dentro de ti. Durante los 9 meses, Lucía vino a mi casa varias veces para revisarme. Siempre llegaba al atardecer cuando el sol se estaba poniendo. Me tocaba el vientre con sus manos frías y me decía que el bebé estaba bien. A veces traía hierbas que yo debía tomar en té. Decía que era para que el parto fuera más fácil. Mi esposo Miguel trabajaba todo el día en la construcción, así que casi siempre yo estaba sola con ella. Había algo en Lucía que me ponía nerviosa aunque no sabía qué era. La forma en que me miraba, la manera en que sus dedos se demoraban sobre mi vientre como si estuviera midiendo algo. Una vez la vi oler profundo cerca de mi panza como si estuviera aspirando algún aroma. Cuando le pregunté qué hacía, solo sonrió y dijo que estaba sintiendo la energía del bebé. El parto llegó una noche de luna llena. Los dolores empezaron como a las 8 de la noche. Miguel corrió a buscar a Lucía. Ella llegó rápido con su bolsa de piel vieja llena de trapos y frascos. Me hizo acostar en la cama y empezó a ayudarme. El dolor era terrible. Sentía que me partían por la mitad. Lucía me daba de beber un té amargo que me hacía sentir mareada. Todo daba vueltas. Sus ojos oscuros me miraban fijo mientras me decía que pujara. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron horas. De repente escuché el llanto de mi bebé y supe que había nacido. Era un niño, mi hijo. Lucía lo limpió y me lo puso en los brazos. Era perfecto, pequeñito y rosado con los ojos cerrados. Lloré de felicidad. Miguel también lloraba a mi lado, pero entonces noté algo extraño. Lucía se quedó mucho tiempo mirando al bebé. No apartaba los ojos de él. Tenía una expresión rara en la cara, como de hambre, como si quisiera algo. Me apreté al niño contra el pecho sin saber por qué sentía miedo de repente. Lucía se fue como a la medianoche después de ayudarme a limpiarme y de dejar al bebé dormido en su cuna, junto a mi cama. Antes de irse se acercó a la cuna y pasó su mano sobre la cabeza del niño sin tocarlo. Murmuró algo en una lengua que no entendí. Cuando le pregunté qué había dicho, me contestó que era una bendición antigua. Luego se fue caminando hacia la oscuridad de la noche. Esa misma noche empezó todo. Miguel y yo nos acostamos rendidos. El bebé dormía en su cuna. Yo estaba adolorida y cansada, pero feliz. Como a las 3 de la mañana me desperté porque escuché un ruido extraño afuera. Era un rasguño, como si algo estuviera arañando la puerta de madera de la entrada. Luego escuché un jadeo, una respiración pesada de animal. Me quedé quieta en la cama con el corazón latiéndome fuerte. Miguel seguía dormido a mi lado. El bebé también dormía. El rasguño siguió. Luego escuché pasos, pero no eran pasos de persona, eran pasos de animal, de algo grande que caminaba en 4 patas alrededor de la casa. Me levanté despacio tratando de no hacer ruido. Fui hasta la ventana y moví un poco la cortina para mirar afuera. Lo que vi me heló la sangre. Había un perro enorme en el patio. Pero no era un perro normal. Era del tamaño de un becerro. Su pelaje era negro y brillaba bajo la luz de la luna.
Pero lo peor eran sus ojos. Eran ojos humanos, ojos inteligentes que miraban hacia la casa, hacia la ventana de mi cuarto donde estaba la cuna del bebé. El animal se acercó más, olisqueaba el aire. Luego levantó la cabeza y me miró directo a los ojos a través de la cortina. Me quedé paralizada. No podía moverme. No podía gritar. Esos ojos me atravesaban. Eran ojos que yo había visto antes. Eran los ojos de Lucía. El perro gigante dio la vuelta a la casa lentamente. Yo seguía sin poder moverme. Escuchaba sus pasos pesados sobre la tierra, sus jadeos. Luego se detuvo justo debajo de la ventana del cuarto. Empezó a rascar la pared, a olfatear. Sabía que el bebé estaba ahí adentro. Lo podía sentir. Por fin pude reaccionar. Corrí hacia la cuna y tomé a mi hijo en brazos. Miguel se despertó sobresaltado preguntando qué pasaba. Le dije que había un animal afuera. Él se levantó y fue a la ventana. Cuando miró hacia el patio, el perro ya no estaba. Solo quedaba la noche oscura y el silencio. Miguel me dijo que había sido un sueño, que estaba cansada por el parto. Pero yo sabía lo que había visto. No fue un sueño. Esa cosa había estado ahí. Y tenía los ojos de Lucía. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierta abrazando a mi bebé, esperando que amaneciera. Cuando salió el sol me sentí un poco más tranquila. La luz del día siempre hace que los miedos parezcan tonterías. Pero en el fondo, yo sabía que algo malo estaba pasando. Esa tarde fui al patio a tender la ropa. Ahí estaban las marcas. Huellas enormes de perro en la tierra junto a la pared de mi cuarto. Eran tan grandes como mi mano abierta. Y había marcas de rasguños en la madera de la pared. Arañazos profundos como los que haría un animal desesperado por entrar. Le enseñé todo a Miguel. Él se puso serio. Me dijo que tal vez era un perro callejero grande, que pondría trampas, pero yo vi la preocupación en sus ojos. Él también sabía que esas huellas no eran normales. La segunda noche fue peor. Otra vez me desperté a las 3 de la mañana con los mismos ruidos. El rasguño en la puerta, los jadeos, los pasos alrededor de la casa. Esta vez Miguel también lo escuchó. Se levantó y tomó el machete que guardábamos debajo de la cama. Fue hasta la puerta de entrada. Yo me quedé en el cuarto con el bebé en brazos temblando de miedo. Escuché a Miguel abrir la puerta. Luego lo oí gritar. Un grito de sorpresa y terror. Corrí hacia la sala con mi hijo apretado contra mi pecho. Miguel estaba parado en la puerta con el machete en la mano. Estaba pálido. Sudaba. Me dijo que había visto al perro, que era del tamaño de una vaca, que cuando lo vio a los ojos se quedó paralizado. No pudo moverse. El animal lo miró fijo durante varios segundos y luego se fue corriendo hacia la oscuridad con una velocidad que no era natural. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos sentados en la sala con todas las luces encendidas. Yo cargaba al bebé. Miguel tenía el machete sobre las piernas. Esperamos a que amaneciera rezando en voz baja. Al día siguiente fui a buscar a mi vecina, doña Rosa. Ella era una señora mayor que conocía todas las historias antiguas del pueblo. Le conté lo que estaba pasando. Cuando terminé de hablar, ella se puso muy seria. Me preguntó quién me había atendido en el parto. Le dije que Lucía. Doña Rosa negó con la cabeza. Me dijo que era lo que temía, que Lucía era un nahual. Me explicó que los nahuales son personas que pueden convertirse en animales, que toman esa forma en las noches para hacer cosas malas, que muchos nahuales roban bebés recién nacidos porque necesitan su energía, su fuerza vital. Sentí que las piernas se me doblaban. Le pregunté qué podía hacer. Doña Rosa me dijo que los nahuales son muy poderosos, que no se pueden combatir con armas normales, que necesitaba ayuda de alguien con poder espiritual. Me dio el nombre del padre Tomás, un sacerdote viejo que vivía en el pueblo de al lado. Dijo que él sabía de estas cosas. Miguel y yo fuimos a buscar al padre Tomás esa misma tarde. Lo encontramos en su iglesia pequeña y humilde. Era un hombre de casi 80 años con la piel arrugada y las manos temblorosas. Pero sus ojos eran claros y fuertes. Cuando le contamos nuestra historia no pareció sorprendido.
Solo asintió con tristeza como si ya hubiera escuchado cosas así antes. Nos dijo que vendría a nuestra casa al día siguiente para bendecirla, que traería agua bendita y sal consagrada, que rezaría las oraciones necesarias para proteger a nuestro hijo. Nos advirtió que el nahual no se rendiría fácilmente, que lucharía por quedarse con el bebé, pero que con fe y las bendiciones correctas podríamos mantenerlo alejado. Esa tercera noche fue la peor de todas. El perro llegó más temprano, como a las 11. Esta vez no solo rascaba la puerta, la golpeaba. Oíamos sus gruñidos furiosos. Intentaba entrar con desesperación. Las ventanas temblaban. La puerta crujía como si fuera a romperse en cualquier momento. Miguel y yo nos encerramos en el cuarto con el bebé. Pusimos la cómoda pesada contra la puerta. Rezábamos en voz alta tratando de no escuchar los ruidos terribles de afuera. El bebé lloraba sin parar. Podía sentir el peligro. Los bebés siempre saben cuando algo malo está cerca. De repente todo se detuvo. El silencio fue peor que el ruido. Esperamos sin respirar. Entonces escuchamos algo que me hizo gritar. Una voz de mujer llamando desde afuera. Era la voz de Lucía. Decía mi nombre. Ana, Ana, ábreme. Dame al niño. Es mío. Me lo prometiste. Su voz sonaba extraña, como si fueran dos voces juntas. Una humana y otra animal. Un gruñido mezclado con palabras. Miguel me tapó la boca con la mano para que no gritara. El bebé seguía llorando. Lucía empezó a golpear la puerta con más fuerza. Gritaba que el niño le pertenecía, que lo había marcado desde que estaba en mi vientre, que lo necesitaba para seguir viva. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez horas. Finalmente, cuando el sol empezó a salir, los golpes se detuvieron. La voz de Lucía se alejó. Quedamos solos en un silencio pesado lleno de miedo. El padre Tomás llegó al mediodía como había prometido. Traía su Biblia vieja, una botella grande de agua bendita, bolsas de sal, velas blancas. Nos dijo que saliéramos de la casa con el bebé mientras él hacía su trabajo. Nos fuimos a casa de doña Rosa. Esperamos ahí toda la tarde. Al caer la noche, el padre Tomás vino a buscarnos. Se veía cansado pero tranquilo. Dijo que la casa estaba bendecida, que había puesto sal en todas las entradas, que había rezado en cada esquina, que el nahual ya no podría entrar. Regresamos a casa con miedo pero con esperanza. Esa noche nos acostamos temprano. Yo abracé a mi bebé en la cama sin soltarlo. Miguel se quedó despierto sentado en una silla con el machete. A las 3 de la mañana escuchamos los pasos otra vez. El perro había regresado, pero esta vez no se acercaba a la casa. Daba vueltas alrededor desde lejos. Lo oíamos aullar. Era un aullido horrible lleno de rabia y frustración. Luego escuchamos la voz de Lucía gritando, maldiciéndonos, diciendo que tarde o temprano el niño sería suyo, pero no pudo entrar. La bendición del padre Tomás funcionaba. El nahual no podía cruzar las barreras de sal y agua bendita. Se quedó afuera aullando y gruñendo hasta que amaneció. Luego se fue. Las siguientes noches fueron iguales. El perro gigante venía. Daba vueltas alrededor de la casa. Aullaba. La voz de Lucía nos maldecía desde la oscuridad, pero no podía entrar. Cada día el padre Tomás venía a renovar las bendiciones, a poner más sal, a rezar con nosotros. Después de una semana los ruidos empezaron a ser menos frecuentes. El nahual venía cada 2 noches, luego cada 3. Parecía estar rindiéndose, o eso pensábamos. Una tarde doña Rosa vino a visitarnos. Traía malas noticias. Habían encontrado a Lucía en su casa. Estaba en su cama. Parecía dormida pero no respiraba. Los doctores dijeron que había sido un paro del corazón, pero doña Rosa sabía la verdad. Los nahuales no pueden sobrevivir mucho tiempo sin alimentarse, sin la energía que roban. Lucía había tratado de llevarse a mi hijo y había fallado. Eso la había debilitado hasta que su cuerpo no pudo más. Pensé que con su partida todo terminaría, que podríamos vivir en paz, pero me equivoqué. Esa noche los ruidos volvieron más fuertes que nunca. El perro estaba afuera, pero ahora había algo diferente, algo peor.
Ya no solo aullaba, ahora arañaba la tierra alrededor de la casa. Cavaba. Trataba de entrar por abajo, por los cimientos. El padre Tomás vino corriendo cuando lo llamamos. Trajo más agua bendita, más sal. Rezó con más fuerza. Pero el nahual seguía ahí noche tras noche, más desesperado, más furioso. Ahora que Lucía había dejado su cuerpo humano, se había quedado atrapada en su forma animal para siempre, y seguía queriendo a mi hijo. Han pasado meses desde entonces. El bebé ya es más grande, pero el perro sigue viniendo, no todas las noches. A veces pasan semanas sin que aparezca, pero siempre regresa. Lo escucho en las noches oscuras dando vueltas alrededor de la casa, esperando, vigilando. El padre Tomás viene cada semana a renovar las bendiciones. Dice que mientras mantengamos la fe el nahual no podrá entrar, pero yo sé la verdad. Sé que Lucía nunca se irá, que estará esperando ahí afuera en la oscuridad hasta que cometamos un error, hasta que olvidemos poner la sal en alguna entrada, hasta que la fe se debilite aunque sea un poco, y entonces entrará y tomará lo que cree que le pertenece. Por eso ya no duermo. Me quedo despierta todas las noches vigilando a mi hijo, escuchando los ruidos de afuera, esperando, porque sé que algún día la protección fallará. Las bendiciones se desgastarán, y cuando eso pase el nahual estará esperando. Todavía la veo en las noches cuando miro por la ventana. Esos ojos brillantes en la oscuridad, esos ojos que conozco tan bien, los ojos de Lucía mirándome desde el cuerpo de esa bestia negra y enorme, esperándome, esperando a mi hijo, y yo sé que nunca estaremos a salvo, nunca. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras simples, cosas que uno ve con sus propios ojos, y que aunque pasen los años, siguen vivas en la memoria, como si hubieran pasado ayer. Mi abuelo siempre decía que en los montes de Jalisco habitan criaturas que no son de este mundo, seres que caminan entre lo humano y lo animal, y que solo se muestran cuando ya es demasiado tarde para huir. Yo nunca le creí del todo. Pensaba que eran historias para asustar a los niños, cuentos de viejos que se pasan de boca en boca en los ranchos. Pero ahora sé que mi abuelo tenía razón. Ahora sé que hay cosas peores que la muerte misma, cosas que te persiguen en la oscuridad y que no te dejan dormir por las noches. Me llamo César, soy de Jalisco, de un pueblito cerca de la sierra. Lo que voy a contarles me pasó hace algunos años, cuando todavía trabajaba con mi hermano menor en las tierras que heredamos de mi padre. Éramos solo nosotros dos, sin más familia cerca, cuidando el terreno donde sembrábamos maíz y frijol. Era una tarde como cualquier otra. El sol empezaba a bajar y nosotros veníamos de regreso del terreno montados en nuestros caballos. Mi hermano iba adelante, silbando una canción que siempre le gustaba tararear. Yo venía atrás, pensando en lo cansado que estaba y en las ganas que tenía de llegar al rancho para cenar algo caliente. El camino era el mismo de siempre, ese que conocíamos de memoria. Pasaba entre árboles tupidos y matorrales espesos, pero nunca nos había dado miedo. Habíamos recorrido ese tramo cientos de veces, de día y de noche, y jamás había pasado nada extraño, pero esa tarde algo era diferente. Había un silencio raro en el aire. Los pájaros no cantaban, no se escuchaba ni un grillo, ni el viento entre las hojas, solo el sonido de los cascos de los caballos contra la tierra seca. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que al principio me pareció como el de un perro grande respirando con dificultad. Pesado, húmedo. Venía de algún lugar entre los árboles a nuestra izquierda. Le dije a mi hermano que se detuviera. Él volteó a verme con cara de que qué pasaba. Yo le hice señas de que se callara y escuchara. Ambos nos quedamos quietos, atentos. El sonido se hizo más fuerte. Era como si algo grande se arrastrara entre los matorrales, quebrando ramas secas y pisando hojas muertas. Y entonces lo vi. Entre los arbustos, apenas visible por la sombra que proyectaban los árboles, había algo moviéndose. Era del tamaño de un becerro grande, pero no tenía forma de ningún animal que yo conociera. Estaba cubierto de pelo largo y oscuro, enmarañado como si llevara años sin que nadie lo cepillara. Se movía en 4 patas,
Pero había algo en la forma en que lo hacía que no era natural. Era como si esas patas no fueran suyas, como si el cuerpo no encajara bien con las extremidades. Mi caballo empezó a ponerse nervioso. Sacudía la cabeza y pateaba el suelo con inquietud. El de mi hermano hacía lo mismo. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos ver, dicen. Y en ese momento, yo le creía esa frase más que nunca. La criatura se detuvo, y entonces giró la cabeza hacia nosotros. No puedo describir bien lo que vi. No era una cara de animal ni de humano. Era algo intermedio, algo que no debería existir. Tenía los ojos brillantes, amarillos como los de un gato, pero más grandes. La boca estaba entreabierta y podía ver dientes largos y filosos. Demasiados dientes para una boca de ese tamaño. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar. Solo podía mirar mientras esa cosa nos observaba desde la oscuridad del monte. Mi hermano fue quien reaccionó primero. Gritó algo que no entendí y le pegó con fuerza a su caballo con las riendas. El animal salió disparado hacia adelante, galopando con todas sus fuerzas por el camino. Eso me sacó del trance. Le di un golpe a mi caballo y salí detrás de él, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Pero cuando miré hacia atrás, la criatura ya no estaba en 4 patas. Se había levantado. Estaba parada sobre 2 piernas, como una persona, pero más alta. Mucho más alta de lo que cualquier hombre debería ser. Y empezó a correr detrás de nosotros. Nunca en mi vida había visto algo moverse tan rápido. Corría con pasos largos y desiguales, como si sus piernas no supieran bien cómo funcionar, pero aún así avanzaba a una velocidad terrible. El sonido de sus pisadas retumbaba en el camino detrás de nosotros, mezclado con una especie de respiración ronca y entrecortada que me helaba la sangre. Los caballos galopaban desesperados. Nunca los había visto correr así, con ese terror puro en cada movimiento. Tenían las orejas pegadas hacia atrás y los ojos muy abiertos. Sabían que algo malo nos perseguía, algo que no debían encontrarse nunca. Yo no dejaba de voltear hacia atrás. La criatura seguía ahí, manteniéndose siempre a la misma distancia de nosotros. A veces parecía que se acercaba un poco más, y en esos momentos yo le pegaba más fuerte a mi caballo aunque ya no pudiera correr más rápido. Mi hermano iba adelante, aferrado a las riendas con tanta fuerza que vi sus nudillos blancos incluso desde mi posición. No volteaba, solo miraba hacia el frente, hacia el camino que nos llevaba de regreso al rancho. El recorrido que normalmente nos tomaba 20 minutos se sintió como una eternidad. Cada segundo que pasaba era una agonía. Cada vez que escuchaba esa respiración detrás de mí, más fuerte, más cerca, sentía que no íbamos a lograrlo, pero de alguna forma llegamos. Vi las luces del rancho a lo lejos y sentí un alivio tan grande que casi me pongo a llorar. Mi hermano también las vio porque empezó a gritarle a su caballo que corriera más, que ya casi llegábamos. Entramos al terreno del rancho. Los caballos no se detuvieron hasta llegar casi a la puerta de la casa. Se quedaron ahí parados, temblando de pies a cabeza, cubiertos de sudor y con la respiración agitada. Tenían espuma blanca en el hocico de tanto correr. Mi hermano se bajó de un salto y yo hice lo mismo. Las piernas me temblaban tanto que casi me caigo al pisar el suelo. Nos quedamos ahí parados, mirando hacia el camino por donde habíamos venido, esperando ver aparecer a la criatura, pero no salió del monte. El camino estaba vacío, oscuro, silencioso. Pensé por un momento que tal vez lo habíamos imaginado, que el miedo nos había hecho ver cosas que no existían. Pero entonces llegó el olor. Era algo que nunca había olido antes, dulce y podrido al mismo tiempo, como carne vieja mezclada con tierra húmeda y algo más que no puedo describir. Era un olor que te entraba por la nariz y te revolvía el estómago, que te hacía querer vomitar, pero al mismo tiempo no podías dejar de respirarlo. El olor venía del monte, de donde estaba la oscuridad. Los perros empezaron a ladrar. Teníamos 3 perros en el rancho, animales grandes y bravos que siempre cuidaban el lugar. Pero esa noche no ladraban como cuando llegaba alguien extraño o cuando veían un coyote. Ladraban con un miedo que yo nunca les había escuchado. Era un ladrido agudo, desesperado,
como si quisieran advertirnos de algo terrible. Mi hermano me agarró del brazo y señaló hacia el monte. Ahí estaba. Entre los árboles, apenas visible en la oscuridad que ya empezaba a caer, vi la silueta de la criatura. Seguía parada sobre sus dos piernas, alta y deforme. Se movía de un lado a otro, como si estuviera estudiándonos, decidiendo qué hacer. Los perros seguían ladrando, pero no se acercaban. Se quedaban cerca de la casa, con el pelo erizado y las colas entre las patas. Uno de ellos, el más viejo, empezó a aullar de una forma que nunca le había escuchado. Era un sonido lastimero, triste, como si supiera que algo muy malo estaba por pasar. Agarré a mi hermano y lo jalé hacia la troja. Era una construcción pequeña donde guardábamos el maíz y el frijol que cosechábamos. Tenía paredes gruesas de adobe y una puerta de madera pesada con tranca. Era el lugar más seguro que teníamos. Entramos corriendo y cerré la puerta de un golpe. Busqué la tranca de madera y la puse en su lugar, asegurándola lo mejor que pude. La troja no tenía luz, solo una ventana pequeña por donde entraba el último resplandor del atardecer. Mi hermano se dejó caer contra la pared, respirando con dificultad. Tenía la cara pálida y las manos le temblaban. Yo no estaba mejor. Sentía el corazón latiéndome en los oídos y las piernas me flaqueaban. Nos quedamos ahí en silencio escuchando. Afuera, los perros seguían ladrando. Pero poco a poco, uno por uno, se fueron callando. Primero dejó de ladrar el más joven, luego el mediano, y al final, el viejo también se quedó en silencio. No escuchamos ningún sonido de pelea, ningún grito de dolor. Solo dejaron de ladrar como si algo los hubiera hecho callar de golpe. Y entonces escuchamos los pasos. Eran lentos, pesados, arrastrándose sobre la tierra. Venían desde el monte, acercándose cada vez más al rancho. Cada pisada hacía un sonido sordo contra el suelo, y entre paso y paso se escuchaba esa respiración ronca y húmeda que ya conocíamos. Mi hermano me miró con los ojos muy abiertos. Yo le puse un dedo en los labios pidiéndole que no hiciera ruido. Él asintió, aunque vi que estaba al borde de las lágrimas. Los pasos se detuvieron justo afuera de la troja. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir la presencia de esa cosa del otro lado de la puerta, tan cerca que parecía que podía atravesar la madera con solo desearlo. Y entonces empezó. Primero fue un rasguño suave en la puerta, como si tuviera garras largas que raspaban la madera lentamente, probando, explorando. El sonido me erizó cada pelo del cuerpo. Mi hermano se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Los rasguños se hicieron más fuertes, más insistentes. Podía escuchar cómo las garras se clavaban en la madera y la arrastraban hacia abajo, dejando marcas profundas. La puerta empezó a crujir bajo la presión. Luego escuchamos algo en el techo. Pasos arrastrándose sobre las tejas, moviéndose de un lado a otro. La criatura había trepado arriba de la troja. Podía oírla caminando encima de nosotros, buscando una forma de entrar. Empezó a rasguñar también el techo. El sonido era terrible, como uñas sobre una pizarra, pero 1000 veces más fuerte. Pedazos de adobe empezaron a caer del techo, levantando pequeñas nubes de polvo cada vez que golpeaban el suelo. Mi hermano empezó a rezar en voz baja. Yo también lo hice, aunque no sabía si serviría de algo. La criatura bajó del techo con un golpe sordo que hizo temblar toda la troja. Y entonces se asomó por la ventana. Vi su cara a través de los barrotes de madera que cubrían la abertura. Esos ojos amarillos brillaban en la oscuridad, fijos en nosotros. La boca estaba abierta, y podía ver todos esos dientes, hileras y más hileras de dientes que no paraban de moverse. Saliva espesa caía de su boca y se escurría por la pared. Metió una mano por entre los barrotes. No era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, con garras negras y curvas al final. Empezó a tantear adentro, tratando de alcanzarnos. Nos pegamos contra la pared del fondo, lo más lejos posible de la ventana. La mano seguía buscando, moviéndose de un lado a otro, las garras rozando el aire a pocos centímetros de donde estábamos. Toda la noche fue así. La nahualá no se fue. Rasguñaba la puerta, arañaba el techo, se asomaba por la ventana. A veces se quedaba quieta durante largos minutos
y pensábamos que se había ido, pero luego volvía a empezar. Podíamos escuchar su respiración constante, ese sonido húmedo y enfermo que nos perseguiría en nuestras pesadillas para siempre. Mi hermano y yo nos abrazamos en esa esquina, temblando, rezando, llorando. No dormimos ni un segundo. No nos atrevimos a cerrar los ojos ni por un momento. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día entero. El tiempo se había detenido en ese infierno. Pero finalmente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a entrar por la ventana, los sonidos se detuvieron. La respiración se alejó. Los pasos se arrastraron de regreso hacia el monte, y poco a poco, todo quedó en silencio. Esperamos. No sabíamos si era una trampa, si la criatura seguía ahí afuera esperando a que saliéramos. Pasó una hora más antes de que me atreviera a levantarme y mirar por la ventana. No había nada. El patio estaba vacío. Los caballos habían desaparecido durante la noche, los perros también. Solo quedaban manchas oscuras en la tierra que no quise mirar muy de cerca. Abrimos la puerta con cuidado. La madera estaba destrozada, llena de marcas profundas de garras. Había mechones de pelo negro y grasoso pegados a las astillas. Salimos al sol de la mañana, pero no sentimos ningún alivio. Sabíamos que habíamos sobrevivido, sí, pero también sabíamos que algo había cambiado para siempre. Ese mismo día dejamos el rancho. Tomamos lo poco que pudimos cargar y nos fuimos caminando al pueblo. Nunca regresamos. Le vendimos las tierras a alguien que no le contamos lo que había pasado. No nos hubiera creído de todas formas. Han pasado años desde aquella noche. Mi hermano y yo ya no vivimos en Jalisco. Nos fuimos lejos, tan lejos como pudimos. Pero hay noches en las que despierto sudando, creyendo escuchar esa respiración húmeda cerca de mi ventana. Noches en las que el olor dulce y podrido parece llenar mi habitación. Mi hermano ya no habla. Desde aquella noche no ha vuelto a pronunciar una sola palabra. Los doctores dicen que es por el trauma, pero yo sé que es algo más. Es como si algo se hubiera roto dentro de él esa noche, algo que nunca va a sanar. Y a veces, cuando miro hacia la oscuridad, cuando escucho un sonido extraño en la noche, me pregunto si la Nahualá sigue ahí, si todavía nos busca, si algún día va a encontrarnos de nuevo, porque hay cosas en este mundo que no puedes dejar atrás, cosas que te marcan para siempre. Y yo sé, en lo más profundo de mi alma, que aquella criatura no ha terminado con nosotros. Algún día volverá, y cuando lo haga, no habrá ninguna puerta lo suficientemente gruesa para mantenernos a salvo.